Bienvenidos a este video. Mi nombre es Omar, soy estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil en el Centro Universitario del Norte. Este video corresponde al tema de proporciones de materiales para concreto del curso de práctica intermedia. Vamos a hablar generalidades acerca de cómo proporcionar los materiales para una mezcla de concreto según la resistencia requerida. La norma GIES NS4 indica que el concreto es una mezcla heterogénea de arena o agregado fino, grava, que es el agregado grueso, también lo conocemos como piedrín, cemento y agua, que es lo que normalmente vamos a encontrar. En muchas ocasiones con aditivos que modifican sus características para lograr un mejor desempeño. Tenemos algunos ejemplos para diferentes usos, concretos para diferentes usos, y vemos que aquí tenemos una cantidad específica de cemento, de arena de río, de piedrín, etc. Lo normal es que encontremos sacos de cemento de 42.5 kilogramos. Estos 42.5 kilogramos equivalen en capacidad a 28 litros. Así que si tenemos que por cada saco de cemento 2.5 cubetas de arena de río, tendríamos una proporción 1:2.5. Y si tenemos también 3.5 de cubetas de piedrín, entonces la proporción se completaría y tendríamos 1:2.5, 3.5. Estas proporciones varían, como decíamos en un principio, según la resistencia requerida del concreto. Y el agua también va a variar ya que depende de la humedad. También hay que tener en cuenta que el agua en la práctica, los albañiles, los maestros de obra, la aplican al ojo, por decirlo así, que es según su experiencia, ¿no? Ahora, tenemos otro ejemplo, que la proporción sería 1, 2, 2.5. Es así como se manejan las proporciones. Hay que decir que esas proporciones no son muy comunes, por estos dos ejemplos que están aquí no son muy comunes en Guatemala, sino que la más común es la proporción 1:2:3, que es la que normalmente se utiliza, y tiene un rango de resistencia entre 3000 PSI, un poco más o un poco menos. Vamos a ver entonces cómo vamos a manejar otras proporciones. Pero antes de eso, los materiales y las recomendaciones. Materiales y recomendaciones. Cemento. El cemento se utiliza como ligante para la producción de concreto, grout y mortero. Hay diferentes tipos de mezcla. En este caso vamos a tratar solo sobre el concreto, pero también tenemos el grout, que es el que se utiliza para rellenar blocks, en algunos casos especiales, y el mortero, que nos sirve para pegar el block o la mampostería que estemos utilizando. El cemento tiene vida corta, no debe almacenarse por más de 2 meses, así que tenemos que tener cuidado de no utilizar un cemento vencido. No puede usarse el cemento que esté dañado por la humedad, de manera que el cemento no puede almacenarse en lugares húmedos o donde se filtre el agua, etc. El cemento recomendado para la construcción de mampostería es el cemento UGC o de uso general en la construcción, según la norma NTG 41095. Tenemos también la arena, que es el agregado fino en la mezcla de concreto. Puede ser natural, únicamente de río o cantera, o producida por medio de un proceso de trituración. Actualmente es muy fácil encontrar la que es producida por un proceso de trituración. Esto tiene muchas ventajas porque ya viene limpia. Como vemos en el siguiente punto, debe estar limpia, sin terrones de barro, tierra, astillas de madera, etc. Para más información podemos consultar la norma NTG 41007. También tenemos el piedrín, que es el agregado grueso para las mezclas de concreto, el cual también debe estar libre de impurezas, materia orgánica, arcillas, etcétera, y podemos consultar la misma norma que mencionamos antes. El agua. El agua es la que reacciona químicamente con el cemento para producir la parte sólida de la pasta de cemento. La parte de reacción química es importante, ya que nos ayuda a explicar lo que va a ser el tercer punto. El segundo punto dice, provee la manejabilidad de la mezcla, importantísima propiedad para formar un hormigón homogéneo y bien compactado, ya que si no agregamos suficiente agua, no es posible hacer una mezcla de una manera adecuada. Si agregamos demasiada agua, el cemento no va a cumplir con la resistencia requerida.
Ahora, el tercer punto dice, no debe usarse agua de drenajes, tampoco con jabón o detergente, ya que afecta la resistencia final del concreto. Y es lo que decía sobre la reacción química, ya que al mezclar cemento estamos haciendo una reacción química. El agua que agreguemos debe ser potable, no debe tener ningún otro químico, como por ejemplo jabón, detergente, cloro, ya que la reacción va a ser distinta, ¿no? Entonces tenemos aquí la observación en esta figura de la derecha. Si el agua es buena para beber, es buena para un buen mortero, concreto o grout. Vamos a hablar ahora sobre las proporciones. Como podemos ver en esta tabla, las proporciones son muchas y depende de la resistencia que vamos a necesitar. Incluso estas no son todas las proporciones que se pueden utilizar. Existen tablas con mucha mayor cantidad de proporciones, pero es a modo de ejemplo. Realmente no necesitamos memorizarlas todas. Aquí tenemos esta tabla para cantidades de materiales por cada metro cúbico de concreto. Si no necesitamos producir un metro cúbico de concreto, simplemente hacemos una conversión. En el primer caso tenemos una proporción 1, 2, 2. ¿Qué significa eso? Que si ponemos un saco de cemento, la arena debe ser equivalente en volumen a 2 sacos de cemento y el piedrín también equivalente a 2 sacos de cemento. Aquí vemos que hay una cantidad en kilos para el cemento si tenemos esta proporción, que sería 420 kilos, lo cual equivale a 10 sacos de cemento. Arena, 0.67 metros cúbicos y grava, 0.67 metros cúbicos. Ahora, en principio, esta suma de arena y grava ya de por sí nos da mayor a un metro cúbico. Entonces, ¿cómo es que funciona esto si se supone que lo que queremos es un metro cúbico de concreto? Y es que la grava, al ser un material grande, ese volumen realmente no está lleno. Esos 0.67 metros cúbicos no están, tienen espacios vacíos. De manera que cuando se junta con la arena llena esos espacios vacíos. Entonces es así como que, como a pesar de que la suma da más de un metro cúbico, al final al juntarse no van a sobrepasar ese metro cúbico, porque todavía tenemos que agregar los 10 sacos de cemento. Esa proporción nos da una mezcla, un concreto que tiene este rango de resistencia, 214 a 260 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que en PSI equivale a entre 3.000 y 3.640 PSI. Y así podríamos seguir revisando las demás, que tienen sus dosificaciones específicas en volumen y en sacos de cemento. Y nosotros vamos a verificar nada más la que es más común en Guatemala, la básica, que es la 123. Eso quiere decir que por cada saco de cemento tenemos que añadir el equivalente en arena a 2 sacos de cemento y lo mismo para el piedrín. Tenemos que esa proporción nos da una resistencia de entre 180 y 240 kilogramos sobre centímetro cuadrado y entre 2.520 a 3.360 PSI, que es lo que normalmente requerimos. Las proporciones en la práctica, los maestros y albañiles, como decíamos, las hacen al ojo. Es por experiencia. Lo mismo para los ingenieros ya después de haber trabajado mucho en distintas obras, ya pueden saber aproximadamente las proporciones necesarias según la resistencia requerida para el concreto. Pero siempre es bueno tener una tabla de referencia o información extra que nos permita hacer cálculos cuando aún no tenemos suficiente experiencia. Para más información acerca de las proporciones y de la resistencia del concreto, de cómo manejar los materiales, del colocado, etcétera, podemos consultar las normas de AGIES, que tienen varios manuales para constructores, también para albañiles, pero en especial como estudiantes de ingeniería podemos consultar esas normas que nos permiten tener una información más técnica acerca de cómo manejarnos en este campo.